Hermanas y hermanos, el Señor esté con vosotros. Escuchamos ahora el texto del Evangelio de hoy, Solemnidad de San José. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 2, versículo desde 19 hasta 23. En aquel tiempo, al morir Herodes, el ángel del Señor se apareció en un sueño a José en Egipto y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y vuelve a la tierra de Israel, pues ya han muerto los que atentaban contra la vida del niño. Él se levantó, tomó al niño y a su madre y entró en la tierra de Israel. Pero al enterarse de que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir ahí, y avisado en sueños, se retiró a la región de Galilea y se fue a vivir en un pueblo llamado Nazaret, para que se cumpliera lo dicho por los profetas: será llamado Nazareno. Palabra del Señor. Celebramos hoy la figura de San José, un hombre que por tradición se presenta como muy humilde, como un hombre manso. De hecho, de él no tenemos ni una palabra dentro de los evangelios. Pero si logramos contemplar esta figura, bueno, realmente aparece como una figura enorme. No olvidamos una cosa muy sencilla de experiencia existencial de cada uno de nosotros. Cuando decimos que Dios es Padre, evidentemente ninguno de nosotros ha tenido una experiencia directa de la paternidad de Dios. Ya el hecho de decir que Dios es Padre es una metáfora. Evidentemente cada uno de nosotros pero hizo una experiencia personal, por lo menos los que lo tuvieron, en positivo o en negativo de lo que significa tener un padre según la experiencia humana directa con su propio papá. Yo nunca olvidaré una vez cuando recién ordenado, era sacerdote muy joven, empecé a ofrecer un servicio en un colegio donde habían muchachas que habían sufrido muchos por parte de los padres, y la monja directora me dijo: nunca diga por favor que Dios es Padre. Esta cosa me había impresionado muchísimo. Digo, ¿y cómo no? ¿Y por qué no? Y me dijo: precisamente porque estas muchachas sufrieron mucho por parte de sus padres naturales. Así que decir que Dios es Padre ya significaría malograr su fe. En aquel momento yo me di cuenta de la suerte que tuve yo, que al contrario había tenido, como espero la mayoría de nosotros, una muy buena experiencia de mi papá. Para mí, decir el padre significaba la persona fuerte, la persona de confianza, la persona de que cuando era niño cualquier cosa iba donde él porque la resolvía. Evidentemente, cuando uno tiene una buena experiencia con su papá, decirle que Dios es Padre significa abrirle el corazón a Dios y una confianza y también una imagen correcta de Dios. Ahora, en cuanto niño, en cuanto bebé, primero luego niño, incluso Jesús, que no fue un monstruo, aprendió poco a poco a conocer quién era Dios, a entender la paternidad de Dios, aquella paternidad que luego él mismo nos habría anunciado, incluso enseñándonos a llamarlo Abba, papá, papito, sería de forma muy cariñosa en la oración del Padre Nuestro. Bueno, ¿quién fue el hombre por medio del cual Jesús hizo esta experiencia humana de la paternidad de Dios? Fue precisamente San José. Así que tenemos que decir que San José no es simplemente un santo romántico, un hombre de mucha virtud, un hombre sencillo, un buen trabajador, toda esta cosa que demasiado romántica
sigue proponiendo. No, tenemos que decir antes que nada que fue el hombre que Dios mismo eligió como icono suyo, como imagen propia, como su representante a los ojos del niño Jesús, precisamente porque el niño Jesús pudiera poco a poco, según la dinámica humana, otra cosa evidentemente es la inspiración del Espíritu Santo que tenía de manera plena siendo el Hijo de Dios, pero de manera humana él también, por medio de la experiencia de la paternidad de José, llegar a hacerse una idea de la paternidad de Dios. Imagínase la importancia que Dios dio a este hombre. Lo eligió como imagen suyo a los ojos de su hijo. Bueno, es precisamente en este contexto que tenemos que entender el texto de hoy. Jesús se encuentra en Egipto porque ya nos había contado el evangelista Mateo que Herodes por miedo quería matarlo y a su papá el ángel le había hablado en sueño precisamente como a otro José, al patriarca José, hijo de Jacob, en la antigüedad de la historia de Israel, cuando todavía Israel no era el pueblo que conocimos más tarde en el Antiguo Testamento. Bueno, aquel patriarca también Dios le hablaba por medio de sueños. Ahora también al papá de Jesús, a San José, Dios le habla por medio de un ángel que primariamente le había ordenado de salvar a su familia, a su hijo y a su mujer escapando a Egipto. Y ahora le avisa que pueden regresar a Israel. Cuidado que evidentemente, cumpliendo este camino de Egipto a la tierra de Israel, Jesús está cumpliendo nuevamente el itinerario que antiguamente había recorrido el pueblo de Israel en la época del Éxodo. Y, sobre todo, José se revela como el hombre que se toma cura de Jesús y de María en el momento en el cual son prófugos. La cosa sobre la cual quisiera llamar la atención hoy es que a causa de Herodes, a causa de esta persecución, José y María, como muchos padres de familia hoy en día, tuvieron que enfrentar el exilio, ser prófugo para tratar de salvar a sus hijos. Así que, mientras que hoy celebramos esta solemnidad, de manera muy especial, queremos confiar a San José, toda la familia que en este momento se están moviendo como prófugos por el mundo, todos los migrantes, todos los que no tienen una seguridad en este mundo, pidiéndole precisamente que como que el día se tomó cura de Jesús y María, siga tomándose cura de toda esta familia. El Señor esté con vosotros. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hay una cosa que también me llama mucho la atención. José es el hombre que no habla, pero actúa. Y precisamente por no hablar, tiene la capacidad de escuchar silenciosamente, de una manera más profunda que mucha otra gente, la palabra de Dios. Por su intercesión, nosotros también pedimos a Dios la gracia de escuchar antes que hablar, de meditar, de profundizar siempre su palabra para poder actuar cumpliendo siempre su voluntad.